Bien, buenos días. Les damos la bienvenida a este seminario denominado Abordaje Integral de la Atención en Salud a Víctimas de Violencia Sexual. Agradecemos a todos quienes están conectados en este minuto para dar tiempo a que se vayan conectando, quienes ya están inscritos. Vamos a iniciar con un video preparado por el Servicio Médico Legal, donde básicamente lo que se muestra, ¿no es cierto?, es el transitar que vivencia una niña víctima de delito sexual y su madre por los distintos organismos a cargo de judicializar su caso, en que los distintos funcionarios y funcionarias incurren en prácticas de victimización secundaria y le generan consecuencias negativas, dado que esta carga probatoria se centra justamente en la niña. Es un llamado de atención a las instituciones que nos hagamos responsables del rol que cumplimos cuando brindamos atención a personas que han sido víctimas de este tipo de delito en el marco de la protección de sus derechos. Iniciamos entonces este seminario con la proyección de este video para dar tiempo que se conecten los demás asistentes. Bienvenidos. María, es la hora. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Mira, ¿tú nos puedes contar lo que pasaba en casa de tu tío? Anda. Las tardes que mi madre trabajaba, me llevaba a la casa de mi tío Rafael y me preparaba la merienda a mí y a mi primo. Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Las tardes que mi madre trabaja, me lleva a casa de mi tío Rafael y nos prepara de merendar a mí y a mi primo, pan con mortadela, pero a mí me gusta más el de chocolate. Ay, sí, ¿te gusta el chocolate? Sí, pero el tío me lo da a escondida porque soy su favorita y así no se entera el primo. Ajá. ¿Y a qué jugáis? Es que me da vergüenza y además el tío me dice que no cuente nada si no se enfada conmigo. Cariño, es que tienes que contarle a ella lo que me has contado a mí, si no, no te puede ayudar. María, ven conmigo. Bueno, esto pueden ser dos cosas. O una llamada de atención de la niña o algo muchísimo más serio. Yo le recomiendo que vaya inmediatamente a los servicios sociales, ¿no? Que allí le van a atender los profesionales y le van a asesorar perfectamente. Vale. Cuéntame, ¿qué te ha pasado?
tarde que mi madre trabaja, me quedo con mi tío Rafael y nos prepara de merendar a mí y a mi primo chico. Perdóname. Sí. No, ahora no puedo. Luego, ¿vale? No, estoy en una reunión. Vale, luego hablamos. Sí, eso están conforme en todo. Vale. Perdóname. Continúa. Yo estoy sentada o tumbada cuando mi tío me hace eso. Lo que la niña nos está contando es algo muy serio. Estamos hablando de un delito. Usted tiene que denunciar esto. No podéis esperar. Mamá, ya no tengo ganas de contarlo más. No te preocupes, cariño. A ver, cuéntame, el motivo por el que habéis venido. Dime. Muchas tardes que mi madre trabaja, me quedo con mi tío Rafael. Mira, ahora van a venir unos compañeros nuestros, ¿vale? Quiero que le cuentes lo mismo que nos has contado a nosotros. Y señora, ahora cuando interponga la denuncia, la niña debe acudir al médico forense. Para la exploración. De acuerdo. No, cariño, no has hecho nada malo. Aquí solo quieren ayudarnos. Bueno, cuéntame. La tarde que mi madre trabaja, me lleva a casa de mi tío Rafael y jugamos al juego de quitarnos la ropa. Pero él me dice que no se lo cuente a nadie, porque si no se enfada conmigo. Por lo que cuenta la niña, es muy difícil que haya indicios físicos. Tendremos que hacerle pruebas. Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Te he dicho que no me gusta que me hable de esa manera, ¿eh? No, tampoco te he dicho nada que te pueda molestar, ¿eh? No, que va, ella no ha dicho nada que me pueda molestar. Mira, estoy harto de que no cuentes conmigo para nada. Pues no se nota, es la manera en la que llevas las cosas, es la forma que la miras. Por Dios, que es que parece que no te importa, que es tu hija, coño. ¿Lo ves? Ya lo estás interpretando a tu manera, tú y tus conclusiones. Las tardes que mi madre trabaja, me quedo con mi tío. ¿Ah, sí? ¿Tú le has preguntado cómo le ha ido? ¿Le has preguntado qué le han dicho? ¿Eh? ¿A que no? Pues eso es lo que digo. Tú lo sabes todo. Anda, cállate, que nada más que dices tonterías. ¿Acaso no me has comparado con él? ¿Eh? ¿O es que son imaginaciones mías? Mira, te lo advierto, te lo advierto. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cuándo es el juicio? Pues mire, es que es muy difícil de precisar porque lo mismo puede tardar 2 meses que 2 años, no sé. Y mi tío me intentaba convencer de que me quitara la ropa y me daba besos de mayores, pero a mí no me gustaba. Sí, bueno, pero exactamente, ¿en qué contexto se desarrollaron los hechos? Vamos a ver. Dice que ha ocurrido varias veces, pero ¿cuántas veces y en qué fecha concreta han sucedido los hechos? Dime. No sé, no me acuerdo. Que conste en acta que la menor manifiesta no recordar en qué circunstancias ocurrieron los hechos. Bueno, María, tranquila. No tenemos prisa. Intenta recordar algo más. Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Cuéntame. Bueno, cuéntame. Cuéntame, ¿qué te ha pasado?
Dime. ¿Le has preguntado cómo le ha ido? ¿Le has preguntado qué le han dicho? Estamos hablando de un delito. 2 meses, que 2 años. Mira, te lo advierto, te lo advierto. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer a nombre de la Facultad de Salud y de Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas, de sus autoridades, de nuestra rectora Pilar Romaguera, a cada una y cada uno de quienes nos están acompañando como conferencistas, como ponentes, y también a todas y a todas quienes están hoy participando como asistentes. Les quiero mandar un abrazo muy cariñoso, desearles la mejor mañana posible para un tema complejo y urgente. Complejo porque debe ser abordado a distintos niveles, no tiene soluciones simples ni lineales, en las cuales estamos como país muy aún en pañales. Hay mucho por recorrer. ¿Se ha hecho? Sí, se ha hecho. Se han dado pasos importantes, pero claramente insuficientes. Hay ámbitos enormes, desafíos enormes a nivel de las políticas públicas, a nivel de del abordaje intersectorial con respecto al tema de la violencia sexual, sobre todo en el caso de la mujer, en el caso particular de la infancia, de las niñas y niños. Políticas públicas que tienen que ver también con el abordaje integral de las causas, que tienen que ver con la instalación de una sociedad patriarcal, de una sociedad violenta, de una sociedad que no ha abordado adecuadamente una masculinidad no violenta, una masculinidad asumida para los nuevos tiempos, un abordaje de la sexualidad libre, limpia, en la cual está no contaminada por la violencia, que requiere de abordajes de múltiples estrategias a nivel de las políticas públicas. Por otro lado está el nivel de las intervenciones que requieren no solo de muchos más recursos de los que hoy día tenemos disponibles. No hay que olvidar que Chile partió hace muy poco con labores específicas, con horas dedicadas, con equipos dedicados al tema de la violencia en los servicios de salud. Eso estamos iniciando un camino desde hace muy poco y por lo tanto, aunque hay excelentes experiencias
y que hay experiencias de éxito, los desafíos son enormes, las brechas son enormes, desde el punto de vista de los equipos multiprofesionales que se requieren, de las condiciones de los servicios, etcétera. Y por lo tanto, cuando en nuestro país estamos recién comenzando y el camino es tan largo que nos queda, es evidente que son necesarias las alianzas de los sectores que toman decisión, de la academia, de los sectores ciudadanos, de los propios trabajadores que están involucrados en la atención directa, tanto de las víctimas como de aquellos que están involucrados en el diseño de políticas. Aquí todos tienen que estar disponibles a conversar, a potenciar redes desde la humildad, desde la inquietud, desde la inconformidad. Desde la humildad de que no falta mucho, de que tenemos que estar disponibles a aprender, a cuestionarnos a nosotros mismos, a modificar nuestras prácticas, a ver las mejores experiencias de otros. Desde la inconformidad, porque lo que nos falta es demasiado, y por lo tanto tenemos que estar inquietos, cuestionándonos periódicamente con respecto a las prácticas actuales y a cómo deberían ser. Desde la capacidad de aceptar el saber del otro, de no pontificar, no creernos que desde nuestra disciplina o desde nuestro ámbito de acción tenemos las verdades absolutas. Aquí es evidente la necesidad de que múltiples miradas conversen, dialoguen y se pongan al servicio de niñas y niños, específicamente, y de toda persona vulnerada en sus derechos con respecto al tema que hoy día nos está congregando. Dada la importancia del tema, no puedo sino agradecer y celebrar la actividad que están hoy día ustedes desarrollando. Así que les envío, sin más, un abrazo muy cariñoso y les deseo el mejor de los éxitos. Que tengan un muy buen día, una muy buena jornada. Muy buenos días a cada uno y cada una de ustedes. Para mí es un tremendo honor y orgullo representar a la Red de Asistencia a Víctimas de la Región Metropolitana en este seminario que estamos iniciando. Bueno, al final de mis palabras les voy a contar qué es esta red, ¿ya? Para que ustedes la empiecen a integrar en el desarrollo de sus labores y también para los estudiantes, para que lo tengan presente cuando algún día terminen su carrera y comiencen a trabajar en los distintos servicios desde el Estado. La temática de este seminario, abordaje integral de la atención en salud a víctimas de violencia sexual, se basa en abordar las normativas existentes frente a personas que han sufrido este delito, tal como lo muestra el video que acabamos de ver. Pues el daño ocasionado se oculta y se tergiversa, escapa a la detección, el temor a la represalia social colabora en el ocultamiento y a la vez se hace que la labor de los profesionales se entrame en hipótesis explicativas, mediante intervención y protección, sumado a los distintos sistemas comunitarios actuando al unísono para desarmar sus efectos y prevenir la recurrencia. En ese contexto, desde el año 2016 y en el marco de la implementación de las unidades clínicas forenses hospitalarias o sala de acogida para víctimas de violencia sexual ubicada a lo largo del país, se desarrolla y se implementa la normativa técnica de atención a víctimas de violencia sexual, que es una de las materias centrales que abordaremos en este seminario, tanto del día de hoy como del jueves. Esta normativa se inicia a través de un trabajo intersectorial que tiene por objetivo estandarizar la atención, peritaje y manejo de la evidencia de las personas que han sufrido violencia sexual, a través de la definición de un procedimiento único para todos los profesionales y técnicos que intervienen en el proceso, cuya misión es brindar una atención integral a la víctima de violencia sexual para disminuir la victimización secundaria
y realizar pericias de calidad y capacitaciones constantes a los equipos de salud en forma integral. Por eso este seminario versará sobre esta materia, complementando aspectos jurídicos clave de la actual legislación chilena y que es de interés que sea conocido por ustedes. Sin ir más lejos, hemos estado en proceso de implementación progresiva de la Ley 21057, o conocida más masivamente como la Ley Entrevista Investigativa Videograbada, que también es importante que ustedes puedan conocer, dado que justamente aborda y regula todo el procedimiento de atención con niños que han sido víctimas de este tipo de delitos y de otros, preveniendo la victimización secundaria. En vista de lo señalado, este seminario se constituye en una interesante oportunidad para afianzar y profundizar conocimientos teóricos prácticos en el abordaje integral a víctimas de violencia sexual desde la salud pública. Es importante valorar y reconocer que la implementación de esta actividad no habría sido posible sin el respaldo de parte de la señorita Paula Labra Becerril, de Seremi de Salud de la región metropolitana, y el equipo de salud pública que trabaja el tema de violencia sexual en la Mesa de Salud Regional para abordaje y prevención de la violencia en el curso de vida, a quienes saludo y agradezco por estar presente promoviendo esta iniciativa y la coordinación técnica de este seminario. También quiero agradecer profundamente a la Universidad de las Américas, a través del decano, señor Osvaldo Artaza, quienes también colaboraron en el desarrollo de este seminario, poniendo a disposición a sus diferentes departamentos de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales para aportar en la relatoría académica, difusión y plataforma digital de esta actividad. Y finalmente agradezco el apoyo que recibimos por parte de los integrantes de la Mesa Red de Asistencia a Víctimas, quienes fueron los primeros en respaldar esta idea que vino desde la Seremi de Salud, para poder organizar este seminario, y ahí nos conformamos un pequeño grupo compuesto por profesionales del Ministerio Público, el programa Apoyo a Víctimas, de la Seremi de Salud y el Servicio Médico Legal, quienes trabajamos en operacionalizar este seminario también de manera colaborativa junto con los otros actores ya indicados. Bueno, como les dije finalmente, ¿qué es la Red de Asistencia a Víctimas? La Red de Asistencia a Víctimas tiene una existencia ya de hace más de 10 años, y somos como dice la red, somos un grupo de instituciones públicas, incluido el Ministerio Público y el Poder Judicial, que trabajamos justamente en la prevención, como nuestro énfasis central es el abordaje y la coordinación interinstitucional para la prevención de la victimización secundaria, el abordaje integral a las personas que han sido víctimas de delitos, ¿ya? Y nuestro principal objetivo es contribuir a generar las condiciones que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas de delitos mediante una intervención coordinada de las instituciones que integran el circuito por el cual transitan las víctimas, ¿ya? Y desde ahí, nosotros como mesa, que existimos tanto, hay una existencia de una mesa nacional como en regiones, desde Arica hasta Magallanes, cada mesa regional desarrolla distintos productos en pro de mejorar la calidad de la atención que brindamos a las personas que han sufrido delitos violentos. Por eso es importante que ustedes conozcan esta red, porque estamos trabajando para ustedes, estamos trabajando en desarrollar productos que respondan a la realidad local y podamos dar la efectiva protección y respuesta que requieren las víctimas de delitos violentos. Sin nada más que decir, deseo mucho éxito para este seminario. Aprovechen, tenemos relatores muy destacados provenientes desde el Ministerio de Salud, del Servicio Médico Legal y del Ministerio Público, quienes van a aportar sus conocimientos para que ustedes puedan enriquecer ya el importante trabajo que realizan y para que los estudiantes puedan verse fortalecidos en el quehacer que ustedes realizan. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Daniela Madsen, ¿no es cierto? Primero partimos, bueno, con el saludo del decano Osvaldo Artaza, decano de la Facultad de Salud y de Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas, y Daniela ahora que nos brinda este saludo inicial, que es asesora técnica de la Mesa de Red de Asistencia a Víctimas de la región metropolitana.
¿Cómo vamos a trabajar hoy día? Tenemos este seminario, ¿no es cierto? Consta de 2 sesiones, una hoy día y otra el próximo jueves, donde vamos a avanzar en diversas temáticas que justamente vienen a apoyar y a iluminar el trabajo que los distintos equipos realizan en la línea de la atención a personas que han sufrido violencia sexual. Hoy día partiremos en unos minutos más con la presentación de la doctora Nelly Alvarado, luego nos acompañará el doctor Jorge Neira, luego también el doctor Jorge López, y cerramos el día con Kevin Butler, ¿ya? Una vez que vayamos avanzando en las presentaciones, vamos a generar un espacio de preguntas para que quienes están hoy día presenciando este seminario puedan hacer llegar a través del chat sus inquietudes, preguntas, para que nuestros expositores puedan profundizar en alguno de los puntos. Recordarles también que para efectos de certificación, lo importante es participar de las 2 sesiones de trabajo que vamos a tener hoy día, de manera de poder ser parte, ¿no es cierto?, íntegra de lo que significará este seminario. Así que bien, en nombre de la Universidad de las Américas, en particular la Escuela de Trabajo Social, ¿no es cierto?, que con su línea sociojurídica ha querido estar presente también, apoyando todo lo que ha significado este trabajo, ¿no es cierto?, de ya de 10 años de la mesa RAB, nos complace entonces apoyar y acompañar este seminario. Recordarles que a propósito de la certificación tienen que inscribirse quienes estén interesados en el link para poder acceder a todos sus datos para que pueda ser certificado esta presentación. Vamos a iniciar entonces y agradecemos a todos quienes hoy día están presentes con la primera presentación de la doctora Nelly Alvarado. Ella es del Ministerio de Salud, es médico cirujano de la Universidad Austral y jefa del Departamento de Derechos Humanos y Género del Ministerio de Salud. Su tema a presentar hoy día es el marco conceptual de la violencia de género, evaluación del riesgo psicosocial en la violencia sexual según el ciclo vital. Doctora Nelly Alvarado, estamos con usted. Primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias y particularmente me voy a permitir dar un cariñosísimo abrazo y reconocimiento al doctor Osvaldo Artaza, que nos conocemos hace muchísimos años, hemos estado en otros desafíos que tienen que ver con la salud pública también, así que me emociona mucho. Desgraciadamente no pude verlo, lo escuché, pero no puedo verlo en la pantalla. Así que lo primero es eso, agradecerle a la universidad, por cierto, y a la Mesa RAB por esta invitación. Yo sé que hay muchos panelistas muy doctos en este tema, y voy a pasar a comentarles un poco lo que he preparado para esta presentación. En primer lugar, desde la perspectiva de salud, y vamos a ir directamente al concepto de género. Fundamentalmente, salud es un sector muy sensible al género, porque claramente es un factor del cual depende el por qué las personas también enferman y mueren de forma distinta. Y aquí vamos a conversar un poquito respecto al tema de género, porque no estamos hablando solamente del hombre y de la mujer, estamos hablando de una amplitud bastante mayor de la diversidad de género que en algún momento vamos a comentar. Y para la Organización Panamericana de la Salud, la equidad de género significa ausencia de disparidades innecesarias, que pueden ser evitables e injustas entre mujeres y hombres, y también distribución diferencial de recursos, de acuerdo a las necesidades de cada sexo y fundamentalmente de acuerdo a las necesidades del género. Vamos viendo qué es la violencia ahora, en este contexto de salud y la importancia del género en salud. ¿Qué entendemos por violencia? Desde la perspectiva de la salud, se define la violencia como el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo para otra persona o un grupo, que tiene como consecuencia, o probablemente tiene como consecuencia, ya sea un trauma, un daño psicológico, problemas de desarrollo y la propia muerte. ¿Cómo se produce la violencia? ¿O a través de qué se produce? A través de acciones, a través de lenguaje, pero también a través de omisiones, silencios, inacciones.
Se valora negativamente por la moral y por la ética, y también por el derecho, aunque en algunos casos se pueda considerar legítima. La violencia puede ser ofensiva o defensiva y puede habilitar, en el caso de la violencia defensiva, figuras de justificación ética de la violencia, por ejemplo, la legítima defensa o el derecho de resistencia. Cuando uno busca en el diccionario la palabra violencia y la etimología de la palabra, del concepto, del vocablo, más bien violencia, el término en español se corresponde con el sustantivo latino violencia, que deriva del adjetivo violens, entis, que significa impetuoso, furioso. En el fondo viene de vis, que significa fuerza, poder, potencia. La violencia fue asociada en tiempos antiguos a la idea de la fuerza física y del poder. De hecho, los romanos llamaban vis a esa fuerza, al vigor, que permite que la voluntad de uno se imponga sobre la del otro. Vis dio lugar al adjetivo violentus, que también se puede traducir en violento, en impetuoso, furioso, incontenible. Cuando hablamos de persona, se refiere al concepto de fuerte, violento, irascible, vale decir que no controla la ira. De violentus se derivaron también violare, con el sentido de agredir con violencia, maltratar, arruinar, dañar. Y violencia, que significó impetuosidad, ardor, rigor, ferocidad, rudeza, saña. En el caso de la violencia de género, estamos entendiendo que se trata de un tipo de violencia, ya sea física o psicológica, ejercida contra cualquier persona o grupo de personas por su orientación o identidad sexual, sexo o género. Y esto impacta negativamente en la identidad de esta persona, obviamente en su bienestar, tanto social como físico, psicológico o económico. Según Naciones Unidas, este término se utiliza para distinguir la violencia común de aquella que se dirige a las personas solamente por su condición de género. Y es una violación a los derechos humanos. Esto es compartido por Human Rights Watch. Presenta distintas manifestaciones, por ejemplo, actos que causan sufrimiento, daño, amenazas, coerción u otra privación de todo tipo de libertades. Estos actos los hemos visto también en medios de prensa, hay casos que han sido muy mediáticos, se manifiestan en todos los ámbitos de la vida, ya sea social, política, donde está también la familia, el Estado, las instituciones de educación, los medios de comunicación, las religiones, el mundo del trabajo, las organizaciones sociales, la sexualidad, la convivencia en espacios públicos, la cultura y entre otros. Y también, no lo mencioné aquí, pero también las instituciones de salud. También allí nos encontramos con situaciones de discriminación hacia la diversidad de género e incluso un no buen trato, por no hablar de la palabra maltrato, entre nuestros propios sistemas de atención de salud. La mayoría de las víctimas en el caso de violencia de género hay consenso de que son mujeres y niñas, pero históricamente los hombres, varones, estarían subrepresentados en las estadísticas. ¿Por qué? Vamos a ver, eso es otro capítulo. Tiene que ver también con la cultura. El hombre no llora, el hombre no se queja, si la mujer le pega, el hombre no puede hablar porque es una vergüenza, etc. Y otros estudios afirman que la población LGTBI+, también estaría subrepresentada, pero obviamente están dentro del concepto de violencia de género. Naciones Unidas Mujeres refiere violencia de género como aquella, como ya lo señalábamos, violencia contra una persona en razón de su género que tiene esta persona, así como de las expectativas o sobre el rol que él o ella debiera cumplir en una sociedad o cultura. Hay un error habitual de considerar la expresión violencia de género, y eso es importante reconocerlo en términos conceptuales, como sinónimo de la expresión violencia contra la mujer. De nuevo, recordemos que hombre, mujer es lo binario, tal vez lo más conocido, tal vez lo más representado, tal vez lo más visibilizado, pero existen al menos una centena de formas de diversidad y de orientaciones de género en nuestra humanidad, al menos una centena. Y esas personas
tienen que estar incorporadas en estos conceptos también que incluyen el género. Finalmente, el género humano es de una altísima diversidad. ¿Qué acciones o qué actos incluimos en esta violencia? Asaltos o violaciones sexuales, prostitución forzada, discriminación en el trabajo, aborto selectivo por sexo, es decir, lo aborto si es niña y si es niño no, violencia física o sexual contra personas que ejercen la prostitución, infanticidio, castración parcial o total, ablación de clítoris, tráfico o trata de personas, violaciones sexuales en las guerras o situaciones de represión estatal, acoso y hostigamiento sexual, acoso callejero, acoso y hostigamiento en organizaciones masculinas, ataques homofóbicos, transfóbicos hacia personas o grupos LGTBI, encubrimiento e impunidad de los delitos de género, la violencia simbólica difundida por los medios de comunicación de masa. Recordemos, como decía hace un ratito el doctor Artaza, que hemos avanzado, claro que hemos avanzado, en el sentido que, y ya lo voy a decir más adelante, hemos tomado los patrones y hemos firmado los tratados internacionales como país. También hemos avanzado en generar una ley de identidad de género, y eso implica que las personas tienen que ser nominadas por el nombre social, no por el nombre con el cual nacieron de acuerdo al sexo, si era masculino o femenino. También hemos avanzado en la conceptualización incluso del uso del lenguaje. En muchas universidades ya se usa un lenguaje inclusivo. El uso de la palabra E, de la letra más bien, E, muchas veces es lo único que tenemos más cerca para incluir a los no binarios. La O a veces es lo masculino, la A es lo femenino y lo E es para decir que incluimos a todos aquellos y aquellas y aquellos que no son ni hombres manifiestos ni mujeres manifiestas o expresadas así. Bueno, acá fíjense en un cuadro de Goya, que está en Madrid ya desde el año 1700, se observa el trato o la violencia hacia la mujer. A nivel internacional, vamos con algunos datos, 1 de cada 3 mujeres vivirá alguna vez una situación de violencia. Y eso genera una alerta en la comunidad internacional. Incluso Naciones Unidas en 2016 la consideró como una pandemia mundial. Corren un riesgo mayor, efectivamente, de sufrir tipos específicos de violencia durante todo el ciclo de vida las mujeres. Y la mayoría de las cifras que se muestran tienen relación con la violencia hacia la mujer y las consecuencias que genera. A pesar de lo que hemos avanzado en políticas públicas de salud, sigue siendo un gran desafío incorporar estas problemáticas de salud que afectan a la diversidad sexual y a los hombres, levantando datos hacia ellos y desagregados para un mayor análisis. ¿Por qué decimos que la violencia afecta de forma diferenciada a hombres y a mujeres? Bueno, desde hace muchísimos años en salud, los saludistas hemos aprendido que para hacer un diagnóstico de salud, una de las variables que se considera es el sexo, referido el sexo a hombre y mujer. Y, por lo tanto, las estadísticas desde años han podido medir por qué se enferman los hombres, por qué o de qué se enferman los hombres y de qué mueren los hombres y también las mujeres. Sabemos que los hombres tienen mayores probabilidades que las mujeres de sufrir violencia, por ejemplo, en el contexto de conflictos armados, en actividades delictivas, los accidentes traumáticos. Si uno ve las estadísticas y ve las causas de mortalidad y compara hombres y mujeres, generalmente los traumas, los accidentes traumáticos son más en hombres que en mujeres. El hombre es más temerario, ¿verdad? Se tira mucho más ante el riesgo que la mujer. En cambio, las mujeres tienen mayores probabilidades que los hombres de sufrir violencia y lesiones provocadas por personas cercanas, como los cónyuges y los compañeros. Las niñas y las mujeres tienen más probabilidad que los niños varones o los hombres de tener o sufrir violencia sexual. ¿Qué pasa con la violencia física y sexual en el caso de las mujeres y las niñas? Tiene numerosas consecuencias para su salud reproductiva, lo vamos a ver más adelante. Y socialmente aprendemos patrones de conducta relacionados con nuestro género que, por ejemplo, naturalizan conductas agresivas en los hombres. O sea, yo le pertenezco, soy su mujer, está bien que me pegue, comillas.
mientras que en las mujeres por eso se releva esta pasividad y esta sumisión. Como problema en salud pública, la Organización Mundial de la Salud, aquí está el documento, en 2013, afirmó que la violencia física y o sexual no solo es un problema creciente de seguridad, sino que es un problema de salud pública, que afecta a más de un tercio de las mujeres en el mundo, y que puede adoptar diversas formas y ocurrir a lo largo del curso de vida. Y allí es muy importante el rol que tenemos los servicios de salud, tanto en la pesquisa, tanto en la prevención, en la promoción, digamos, de una vida más saludable, desde el punto de vista, por ejemplo, el manejo de los conflictos o las interacciones sociales, guiar también la intervención multisectorial para mitigar la consecuencia de la violencia. ¿Cómo influye en la salud la exposición a la violencia? Bueno, uno cuando estudia esta materia podría decir que la violencia ya en sí misma constituye una enfermedad social. Eso lo estoy diciendo yo, ¿no? Constituye una enfermedad social. Considerando la definición que tiene OMS desde el punto de vista de que la salud es el completo bienestar biopsicosocial, efectivamente yo podría decir que la violencia en sí se constituye en una enfermedad. Más de la mitad de las agresiones que reciben las mujeres por parte de sus parejas origina daño físico. Y el 10% de las víctimas tiene que hospitalizarse. Las mujeres víctimas de violencia utilizan un 20% más los servicios que aquellas que no son víctimas de violencia. La violencia de género también a lo largo de la historia y en el planeta ha adoptado diferentes formas e incluso ha sido aceptada socioculturalmente. Por ejemplo, desde diversos paradigmas. No todas las sociedades aplican los mismos parámetros. Por ejemplo, hoy día, al día de hoy, en este momento, hay países donde la mutilación genital es aceptada culturalmente. Y otros países donde el derecho a elegir la no maternidad a través del aborto está garantizado, o países donde los femicidios quedan en total impunidad, y otros donde este delito se intenta prevenir y erradicar. En cambio, durante las últimas décadas, también las distintas expresiones de violencia han empezado a concebirse como un problema de salud pública. Y no solamente como salud pública, sino que como graves violaciones a los derechos humanos. Esto también se debe a las conquistas de los movimientos de las mujeres, los movimientos sociales, los organismos nacionales e internacionales, que tienen que ver no solamente con la violencia de género, sino que con todos los tratados de derechos humanos. Naciones Unidas, el año 93, también reconoce que no solamente es la agresión abierta, sino que también constituye violencia de género, la restricción al desarrollo integral de la mujer, la descalificación de la mujer, la cosificación de la mujer a través de la publicidad o los medios de comunicación, la reducción a objeto de satisfacción de otros o mercancía comercial, el abuso sexual de las niñas, la violencia relacionada con la dote, la violación marital, o sea, si un marido, por muy marido que sea, por muy esposo que sea, por muy casado que sea, me obliga a tener sexo con él en la noche que yo no quiero, eso se está considerando también un acto de violación. La mutilación genital, la violencia relacionada con la explotación, el acoso sexual y la intimidación en el trabajo, el tráfico de mujeres, la violencia perpetrada o tolerada por el Estado. Naciones Unidas dice el año 2006 que además la violencia contra la mujer impide que las mujeres gocen de sus derechos humanos, sus libertades, el derecho a la vida, a la seguridad personal, al más alto nivel posible de salud física o mental, a la educación, al trabajo, a la participación en la vida pública. Entonces, nos encontramos con que las mujeres que sufren violencia se violan sus principales derechos humanos, como el derecho a la vida, a la libertad y seguridad, al verse libre de toda forma de discriminación, a no ser sometida a tortura ni a tratos o penas crueles, a la valoración y educación libre de patrones de género estereotipados, a la salud, al trabajo. Acá hemos hecho un listado de los acuerdos y tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile. No son pocos, ¿ah?
En diciembre del año 48, París, Francia, surge la Declaración Universal de Derechos Humanos. De ahí en adelante, el año 69, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. El año 79, como tratado internacional, rige la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El año 84, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles. Ginebra, Suiza, en diciembre del 93, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Brasil, en 94, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Suiza, en 2000, Convención de las Naciones Unidas para la Delincuencia Organizada Transnacional. Ya hemos comentado que la violencia tiene efectos inmediatos sobre la salud de la mujer. Las mujeres que no mueren tienen consecuencias físicas, mentales y conductuales sobre su salud que pueden y de hecho van a persistir mucho tiempo después que cesó la violencia. La mujer no solamente se ve afectada en su salud física y psicológica, sino que también en las posibilidades laborales y todo su entorno familiar, de barrio, de trabajo, etc. También acá se tienen que sumar cronificación de algunos síntomas de las mujeres que no fallecen. Por ejemplo, hay síntomas que son solapados y aparecen a través de otras entidades como la depresión, dolores crónicos, la discapacidad física, el abuso de sustancias, entre otros. También tiene consecuencias no solamente para la persona que ha sufrido el daño, sino que también para las generaciones, los hijos. Recordemos que la violencia también es un círculo que se va transmitiendo en todas las generaciones. Una mujer que es violentada es probable que también maltrate a su hijo, y un hombre o un niño que ha sido maltratado es probable que él, como padre, maltrate a su hijo. Las consecuencias de la violencia, por lo tanto, pueden ser duraderas, de amplio alcance. Por lo tanto, genera una importante causa de enfermedad, en algunos casos ya sabíamos la muerte. También hay consecuencias negativas, no solamente las lesiones físicas, embarazos no deseados, etc. También las infecciones se vuelven más proclives a adquirir. Está estudiado también en situaciones de inmunosupresión, digamos, cuando se producen estos daños, estas violencias, que generan más enfermedades, incluso enfermedades transmisibles. La violencia sexual. ¿Qué entendemos por violencia sexual? Primero, una grave vulneración de los derechos humanos, la libertad, la indemnidad, y ni hablar del pleno goce de la vida sexual. Tiene importantes consecuencias sociales. Constituye un problema de salud pública. La OMS incluye las relaciones sexuales, como decíamos hace un rato, bajo coacción, dentro o fuera del matrimonio. Eso es violencia sexual. Si una mujer llega a la consulta médica y dice: mi marido me obliga a tener relaciones sexuales, doctor, y me duele a mí, bueno, allí estaríamos considerando que esa mujer está siendo violentada sexualmente. Ni hablar de las violaciones por extraños, en conflictos armados, el acoso sexual, los abusos en niñas, la prostitución forzada, la trata, las mujeres y hombres privados de libertad. Aquí hay toda una población que está internada, que más aún está bajo la custodia del Estado, que hemos dejado de lado y hemos olvidado que tienen derechos humanos. En junio del 2013, la Organización Mundial de la Salud afirmó que la violencia física o sexual es un problema de salud pública y que afecta a más de un tercio de las mujeres en el mundo. No solo es un problema de seguridad en la sociedad, sino que también un indicador de salud pública. Puede actuar como agravante de las diferencias propias de las desigualdades. De repente creemos que las desigualdades son solamente económicas, son solamente estar en un quintil o estar en otro quintil, desde el punto de vista de los ingresos. También aquí las materias de violencia tienen que ver mucho al momento de acentuar estas desigualdades. Entonces, no solamente es un tema de salud pública con las lesiones y con las muertes, sino que porque genera un deterioro del entramado de las relaciones sociales, de solidaridad, de cooperación, que también se denomina capital social.
Hay varios estudios que demuestran que no necesariamente las sociedades más ricas, las que tienen mejores niveles de salud, sino son las más igualitarias, las que poseen alta cohesión social y una fuerte vida comunitaria, las que son más equitativas. Y las investigaciones indican que las desigualdades y la violencia afectan este tejido, que es tan importante para nuestra salud colectiva. Estamos hablando del bienestar de las poblaciones, finalmente. Según UNICEF, el año 2015, el estudio de maltrato infantil, vamos a hablar solamente, decíamos, de mujeres y niñas, también de otro tipo de violencia que tiene que ver con el maltrato infantil. El 71% de los niños y niñas ha sufrido algún tipo de violencia. 8,7% de los niños y niñas ha sufrido abuso sexual. Qué terrible el video que veíamos al inicio, ¿verdad? 19,5% de los niños y niñas víctimas de violencia psicológica. Violencia física leve, un 25,6%. Casi un 26% de los niños y niñas es víctima de violencia física grave. Factores de riesgo asociados con la violencia sexual en niños y niñas. Bueno, cuando hablamos de factor de riesgo, estamos entendiendo que es un elemento, un condicionante que puede aumentar la posibilidad de contraer una enfermedad o de incluso producir un daño como la muerte. Las niñas tienen más riesgo que los niños. Los pobres o las pobres tienen más riesgo que los no pobres. El hogar con un solo padre o madre, el abuso de las drogas o alcohol, la existencia de violencia intrafamiliar, de la que fuera, el padre hacia la madre, el padre hacia los hijos, la madre hacia los hijos, la mujer hacia la pareja, etc. Tíos u otros, padrinos, abuelos, abuelas también. El nivel educacional bajo también es un factor de riesgo. La enfermedad mental en uno de los padres, madres o de los tutores de los niños también es un factor de riesgo. ¿Cuándo sospechamos violencia sexual? En el caso particular de los niños, niñas y niñas. Porque el niño puede divulgar o revelar en forma intencional, porque quiere hacerlo, o porque se le fue accidentalmente, de forma muy inocente, el abuso a uno de sus padres, profesores, tutores o a un adulto que le merece confianza. O podemos sospecharla también porque el abuso fue presenciado, ya no es sospecha, estamos viendo el acto flagrante. Pero también, sobre todo en los equipos de salud, y esto es un entrenamiento que tenemos que hacer muy grande, no solo a los equipos de salud, sino a todos aquellos y aquellas que estamos en primera línea recibiendo a las personas. Cuando hay un comportamiento sexualizado en el menor o cambia el comportamiento, un niño o una niña que de repente es muy activo, de repente se retrae, de repente no habla, se ve triste, está solo, o el niño que se queja de que le duelen los genitales, o que alguna otra parte del cuerpo empieza con síntomas o signos que de repente no son específicos, o empieza con sangrado en el área anal, genital u otros síntomas. O un niño que tiene una infección de transmisión sexual. Es rarísimo. Y por lo tanto ahí claramente el médico tiene que, sobre todo si el niño se examina, sospechar un caso de violencia sexual. Los comportamientos de índole sexual son los que crean mayor preocupación, pero también se debe diferenciar entre lo que es un comportamiento sexual normal en un niño, de acuerdo a su edad. Por ejemplo, la masturbación. Sabemos de que es un comportamiento sexual normal en algunos momentos de la vida cuando el niño está descubriendo su cuerpo. Pero ya si eso se vuelve, digamos, irregular o relativamente patológico, hay que ver qué es lo que está pasando. Otros comportamientos. Cambia el patrón del sueño, el niño deja de comer o al revés, come mucho, se empieza a orinar en la noche, la enuresis, o tiene poco control de sus esfínteres, lo vemos como temeroso, no habla o triste, o simplemente de repente se torna muy agresivo. Un niño que de repente el profesor nos llama o la parvularia nos llama y nos dice, pero este niño le pegó a su compañero, le pegó a su compañera, o no quiso hacer la tarea, cambió de conducta, algo está pasando allí. Respecto de los agresores, y esto también son datos que hemos tomado de la mesa del trabajo que hacemos intersectorialmente, y datos que también maneja muy bien el Servicio Médico Legal,
75,1% de fijarse la agresión era un hombre. El 88,5% de los casos eran personas conocidas. Y lo hemos visto en los últimos casos mediáticos, el caso de Ámbar, por ejemplo, que ha sido súper enseñador. La madre y la pareja de la madre. O sea, no había que buscar por allá, eran personas cercanas. Y en el 50,4% eran tíos, primos, padrastros, otros familiares. Según CENAME, niños y niñas y adolescentes atendidos en 2013, fíjense la causal de ingreso. Víctimas, en el caso de las mujeres, de 0 a 6 años, están las edades allí. Las víctimas de abuso sexual, de 0 a 6 años. Estas cifras son dolorosísimas. En el caso de los hombres también, víctimas de abusos sexuales en las diferentes edades, fundamentalmente, ¿verdad?, de 7 a 13 años, lo mismo en las niñitas. ¿Qué pasa con otros delitos que están, digamos, definidos, digamos, a través de lo que son los delitos sexuales? Violaciones, estupro, sodomía, en algunos casos, en algunas edades. Según el estudio que hizo el CENAME entre enero de 2016 y octubre de 2018, hay 58 menores de edad embarazadas producto de una violación y que pertenecían a una red de protección. 8 de ellas tenían entre 11 y 12 años. Esto nos hace suspirar hondo, porque estamos hablando de niños, niñas, que estaban bajo nuestro cuidado. ¿Qué pasa con la violencia sexual en la pareja de mujeres ingresadas a los centros de la mujer según datos del 2018? Cuadro resumen de ingresos que reportan violencia sexual. 21.000 mujeres ingresadas a los centros de la mujer en el año 2013. Y de ellas, casi un 45% reportan violencia sexual. ¿Qué pasa en las personas adultos mayores? Cuando vamos estudiando lo que nos dice el Servicio Nacional del Adulto Mayor, hay muchas formas de maltrato que incluyen el abuso sexual. Por ejemplo, la realización de actos sexuales con una persona mayor sin su consentimiento. Muchas veces se emplea la fuerza, la amenaza, o aprovechándose de que existe un deterioro cognitivo, que la persona obviamente no puede dar el consentimiento. Hay un estudio aquí que se realizó en Virginia durante 5 años, en el Servicio de Protección del Adulto, y se concluyó que gran mayoría de las víctimas de los abusos sexuales fueron en un 95% mujeres, 52% personas entre 60 y 79 años, y 48%, fíjense, sobre los 80 años. ¿Cuál fue el tipo más común de abuso sexual? Besos y caricias, el 73% de carácter sexual, 43% interés sexual en el cuerpo del adulto mayor, contacto ano-genital un 7%, 5% penetración digital por ano o por vagina, y el 5% violación vaginal. La Fiscalía Nacional nos ha entregado algunos datos, que en el año 2018 hubo 21.543 casos de delitos sexuales que ingresaron a la Fiscalía. De esos, el 74% sobre menores de 18 años y el 82% fueron mujeres. Según este estudio, que está aquí abajo, del año 99, maltrato por la pareja, agresión sexual o abuso sexual en la niñez puede producir efectos mortales y efectos no mortales. Los efectos mortales, el homicidio, el suicidio, la muerte materna, o efectos relacionados con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. Y efectos no mortales en la salud física, discapacidad, síntomas, lesiones, obesidad severa, que tienen que ver con los patrones alimentarios, que se van adquiriendo también a posteriori, trastornos crónicos como dolores, salud mental, estrés postraumático, abuso de sustancias, trastornos de la alimentación, otros comportamientos negativos para la salud, que no son mortales, pero que claramente me dañan la salud, el tabaquismo, inactividad física, comportamientos sexuales arriesgados, y en la salud reproductiva, embarazos no deseados, trastornos ginecológicos, lo vamos a ver un poquito más adelante con más detalle. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasa
Los efectos de la salud sexual y reproductiva, trastornos y traumatismos ginecológicos, infecciones vaginales, dispareunia, se llama eso, el dolor durante las relaciones sexuales, el dolor pélvico crónico, infecciones urinarias. Aún sin abuso sexual, las mujeres que sufren violencia tienen más riesgos de problemas ginecológicos. Embarazo no planeado, que puede ser mayor en el transcurso de su vida reproductiva. ¿Y por qué? Por un coito forzado o por la dificultad de negociar el uso del condón o de métodos anticonceptivos, una relación de maltrato. El hombre no quiere ponerse el condón, o la mujer, si es que es al revés, no quiere tomarse las pastillas, o indirectamente a comportamientos sexuales de alto riesgo, porque hay historia de abuso sexual en la niñez o en la adolescencia. Aborto o aborto inseguro. Las niñas y las mujeres pueden quedar embarazadas por un producto de una relación sexual forzada, interrumpen su embarazo independientemente que tengan o no acceso a un aborto sin riesgo. La violación por hombre, distinto a la pareja, y las relaciones sexuales de carácter transaccional se asocian, de hecho, con tasas más elevadas de interrupción del embarazo. Las infecciones de transmisión sexual. Aquí hay estudios que señalan que en entornos de ingresos altos y bajos, las mujeres seropositivas tienen más probabilidad de haber sido víctimas de violencia. Y además la violencia puede aumentar la vulnerabilidad de las mujeres a la infección por el VIH. Pero también es posible que la violencia contra la mujer no solo es un factor de riesgo de infección por el VIH, sino que puede ocurrir como consecuencia de que la mujer le diga a la pareja que está seropositiva. Es decir, por el hecho de ser seropositiva viene la violencia. Y al revés, la violencia puede generar un VIH positivo. Y también hay casos de mortalidad materna y otras consecuencias relacionadas con el embarazo. Por ejemplo, ¿por qué mortalidad materna? Porque hay más complicaciones, hay más embarazos de riesgo. Puede que hayan problemas con el caso de aumento del peso, un trabajo de parto prematuro, aborto espontáneo, mortinatalidad o insuficiencia ponderal al nacer. Muerte materna. Yo me acuerdo de un caso que vi en la época clínica, una mujer joven que llegó con un embarazo de término y era separada, su marido, porque estaba casada, vivía fuera de Santiago y tenía una pareja. Había peleado recientemente con la pareja y llegó sola, totalmente sola a tener su guagüita, su parto. Y ella manifestó, digamos que estaba sola, que había tenido un maltrato por parte de la pareja, tuvo el parto, en fin, nació la guagüita y esta señora hizo finalmente un cuadro hemorrágico, se hizo todo lo posible por salvarla, hizo un HELP, que se llama una complicación hepática masiva, falleció, murió. Y en ese minuto apareció, al momento que estaba, en los últimos minutos, en la agonía, digamos, en la unidad, todavía en el pabellón, porque se le estaba transfundiendo, etc. Yo me recuerdo que llegó la pareja a verla. Y ahí entendimos, y la conclusión, que finalmente ella había muerto de pena, en el fondo. Tal vez no resulta muy técnico este lenguaje, pero claramente era un embarazo aparentemente normal, un recién nacido tuvo un parto normal, pero esta señora murió, no fue posible salvarla. Y ella manifestó este maltrato de la pareja. En la salud mental, ni hablar, los malos tratos físicos, hay comportamientos posteriores, actividad sexual precoz, ya decíamos el uso de sustancias, múltiples compañeros sexuales o elección de parejas abusivas. Vamos repitiendo esta conducta. Tasas más bajas de uso de anticoncepción o de condones. Las mujeres que informan sobre una historia de abuso sexual temprano a menudo indican que sienten menosprecio por sí mismas y no son posibles de tener una conducta, un comportamiento de asertividad, porque les es difícil distinguir el comportamiento sexual de un comportamiento afectuoso. Entonces, les es difícil poder poner límites o rechazar aquello que no desean. En la salud física ya hablábamos de dolores crónicos, que después de los 15 años, o sea, las mujeres adultas en general, son mujeres que tienen todo tipo de dolores, pierden la memoria, les cuesta caminar, se ven más adinámicas, sin dinamismo, dolores de cabeza, dolores inespecíficos.
Puede haber detrás de estos cuadros inespecíficos siempre problemas de maltrato o de violencia. Y por cierto, más necesidades de salud también. Por eso nosotros en salud tenemos más posibilidad de captar estos casos. Solicitan servicios de salud con más frecuencia, pero consultan por otras cosas. Si indagamos más en la anamnesis o en la entrevista, es posible que podamos detectar las causas de estas molestias. Y eso es muy importante, porque también estamos de alguna manera evitando costos mayores y las muertes posiblemente a posteriori. En el ámbito de la atención de salud, más de la mitad de las agresiones originan daño físico y el 10% de las víctimas necesita hospitalización. Decíamos que entre un 22 y un 35% de las mujeres que sufren violencia tienen consulta en un servicio de urgencia o buscan también las mujeres embarazadas atención prenatal. El 14% de las mujeres atendidas en servicios de consulta externa por problemas de salud general. El 75% de las mujeres maltratadas que son identificadas inicialmente en consultas médicas van a sufrir maltrato. Por lo tanto, para muchas mujeres que han sido maltratadas y para la mayoría de las que están en riesgo de sufrir agresiones severas, las y los trabajadores de salud somos el principal o único punto de contacto con los servicios públicos. Van a llegar allí antes que a Carabineros, antes que la PDI, seguramente van a llegar allí antes que vayan a los juicios, antes de la denuncia. Entonces hay un trabajo muy importante de los equipos de salud en esto. La OMS expresa de que nuestros ministerios de salud y los servicios de salud pública tenemos una función fundamental al momento de promover, inspirar, guiar la intervención multisectorial. Por eso es tan importante esta mesa RAP, esta mesa intersectorial, para desde nuestros diferentes espacios poder trabajar en la prevención de la violencia, mitigar sus consecuencias. Porque además el sector sanitario puede desarrollar un papel fundamental, no solamente prestando el servicio a las personas que han sufrido violencia, sino que también en poder detectar precozmente a través de síntomas o signos inespecíficos que ya mencionábamos. Los equipos de salud, tanto administrativos, técnicos y profesionales, sabemos que la violencia es un fenómeno real y visible, que está presente. No es frecuente para nosotros el contacto y la detección. El abordaje de situaciones de violencia y maltrato infantil producen tremendas emociones en los miembros del equipo, pero no podemos soslayarlo. El maltrato infantil, y lo sabemos ahí los pediatras, y seguramente el doctor Artaza cuando dirigió el caso Maquena, y lo sabemos, han desarrollado guías específicas, guías clínicas de prevención y de pesquisa del maltrato infantil. Sabemos, los que hemos hecho pediatría, que si un niño llega con los dos padres, y a veces llega con un cráneo fracturado, le preguntamos, ¿qué le pasó a este niño? Los padres dicen, se cayó de la cama, doctor. Sabemos que un trauma fracturado que requiere cirugía, que tiene una hemorragia intracerebral, no puede haber ocurrido con una caída de la cuna o de la cama, porque requiere un impacto de alta energía. Y ese impacto de alta energía es haber tomado al niño y haberlo azotado contra algo. Es la única forma. Y los mismos padres niegan eso. Entonces, si el médico sospecha que el trauma fue de alta energía, tiene que denunciarlo como sospecha de daño por terceros. Eso se confirmará más adelante. Eso lo tenemos que hacer. Lo mismo a la mujer. Si la mujer llega con un trauma, un hematoma o una fractura de cadera, una fractura de brazo, ¿verdad? Sabemos que eso no fue porque se tropezó nada más. Eso fue porque alguien le dio una paliza. Entonces allí tenemos que capacitar, tenemos que comprender que si la relación que tenemos con los usuarios o usuarias, con el sistema de salud, allí tenemos que captar. Sabemos que nos relacionamos con ella, por lo tanto, en las distintas etapas del ciclo de vida, niños, niñas, niñes, adultos, adultas, adultes, adultos mayores, personas de edad mayor, todas las edades, podríamos nosotros pesquisar la violencia. ¿Cómo respondemos? Hay varios niveles. Desde el nivel personal, también nosotros, nosotras y nosotros tenemos que examinar nuestras creencias. A lo mejor
Nosotros mismos, como equipos de salud, hemos visto esto en nuestros padres, en nuestros abuelos, y creemos que es normal darle de cachetazos a un niño, o es normal pegarle a la mujer, o es normal que el hombre me diga, uy, que te ves bien, mijita, con esa falda corta, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que aprender a revisar nuestra propia historia, reconocer nuestra experiencia personal, tomar conciencia de que la revisión y la reflexión crítica sobre nuestras creencias, cuando estemos muy interferidos por prejuicios o experiencias dolorosas, podemos comunicar mensajes de temor sin quererlo o enjuiciar. Eso lo hemos visto en estos tiempos, cuando los jóvenes o las niñas que tienen, por ejemplo, son de la diversidad de género, llegan a los servicios de urgencia, podemos enjuiciarlo, pero tú en qué andabas, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué andabas con esta falda tan corta? ¿Por qué te fuiste a meter ahí? Pero también en las relaciones humanas tenemos que promover y enseñar a abordar los conflictos con asertividad y con diálogo. El conflicto va a existir siempre, pero una forma de resolverlo es a través de la no violencia. A nivel institucional, ya sabemos, reconocer las señales, promover relaciones libres de violencia. Tenemos que programar y brindar una respuesta a lo largo de todo el ciclo de vida. Conocer las políticas, conocer los programas. Hay ejemplos, por ejemplo, como las salas de acogida, donde hay un trabajo intersectorial coordinado por el Ministerio Público, Salud, el Servicio Médico Legal. Conocer y capacitar a los peritos forenses, implementar nuevos equipamientos. En fin, aquí hay un ejemplo interesante en materia de violencia sexual, pero claramente tenemos que trabajar también en otras áreas. La respuesta comunitaria, sensibilizar no solamente a la mujer, también al hombre, a los niños desde pequeñitos, que no es normal que le estén tocando los genitales, no es normal que el padrastro le esté solicitando un beso por la boca a esos niños y niñas. Tenemos que enseñar eso. Los equipos de salud somos agentes. Los equipos de salud tenemos que a la vez no solamente pesquisar, contener, acoger, atender, derivar cuando corresponda, sino que tenemos que prevenir la victimización secundaria, que a veces es peor que la primaria. ¿Qué pasaba con esta niña del video? Terrible, cómo se tuvo que enfrentar a los jueces. Los jueces, con ese rostro tremendo, duro, sin ninguna empatía, tenía que responder e informarle al médico, tenía que responder e informarle al asistente social, a todas las personas. Eso es una victimización secundaria. No es deliberado, pero daña más. Es peor a veces esto que el primer daño. Entonces, aquí yo hago un llamado a una autocrítica. Los profesionales de salud deben sensibilizar, informarse. Aquí hay un documento que sacó nuestra subsecretaria en julio de este año, que llegó a todas las Seremi y servicios de salud, que contiene orientaciones para estos elementos que les estoy comentando. Cómo pesquisar donde no hay nada visible. Y aquí están algunas de las etapas, digamos, de acogida, de apoyo. No solamente la acogida, la primera acogida, sino que tenemos que hacer también una contención y una educación, un permanente acompañamiento. Y el apoyo no solamente la salud física, apoyo psicosocial, psiquiátrico. Cómo la persona vuelve a la escuela o al colegio o al trabajo. ¿Cómo reparamos especializadamente? Esto es la rehabilitación también, volver a su vida anterior. ¿Y cómo la protegemos? ¿Cómo la liberamos del estigma? Porque la gente sabe, ¿no? A esta la violaron. Este niño fue violado. ¿Se fija? Entonces, ¿cómo protegemos del estigma? Esta semana estamos en esto. Estoy terminando. Sí. Promovamos una cultura de la paz entre la población mediante el desarrollo de valores, actitudes y prácticas coherentes con la solución no violenta de los conflictos que van a existir siempre. Eso nada más. Bien, muchas gracias, Nelly. Disculpa, te estaba justamente avisando que ya estábamos en el horario. Agradecemos tu presentación. Han surgido varias preguntas entre los participantes que esperamos poder planteártelas todas de manera que tú puedas profundizar en alguno de los temas. Gabriela, déjame ver su apellido, Barberán, pregunta a propósito de situaciones que van más allá de la violencia sexual, sino también la violencia intrafamiliar. ¿Están los equipos de salud preparados para recepcionar
y derivar también casos de este tipo, por ejemplo? ¿Voy contestando de inmediato? Si quieres, o te voy haciendo todas las preguntas y vas haciendo, ¿sí? Después hay Mejor otra pregunta. contesto al ¿Sí? tiro mejor. Yo creo, Sí, dale, bueno, que como acá no veo a nadie, ¿ah? No logro ver a nadie. Solamente Pero te vemos escucho. nosotros. Te vemos Ya, nosotros. Tranquila. Ya, bueno, yo no los veo, pero en fin, los equipos de salud están insuficientemente preparados. Esa es la respuesta. Eso es, cuando hablo de insuficientemente, estoy diciendo que tenemos que preparar más. Tenemos que preparar más. Y preparar en los niveles no solamente de hospitales y servicios de urgencia, sino que también en los niveles de atención primaria, en los centros de salud familiar, en todos los lugares donde haya la posibilidad de que recibamos personas que podrían estar sufriendo violencia. Por lo tanto, tenemos que entrenar más. No sé si respondo, podemos seguir con la otra pregunta. Sí, hay otra pregunta también ligada como a los efectos de la violencia, ¿no? Pregunta Alejandra Ugalde, y si tú puedes ahí, Nelly, a lo mejor profundizar. Cuando se ha ya terminado, concluido la violencia ejercida por años, ¿cuánto tiempo pueden permanecer los síntomas en la persona? Aquí ella refiere dolor de cabeza, molestias corporales en general. Durante la violencia o para toda la vida, permanece ese daño, me imagino, en la corporalidad. ¿Cómo lo ves tú, dada tu experiencia? Lo que yo señalaba, creo que en algunas de las imágenes intenté responder esto, que esto puede volverse, si es que no hay una terapia, primero hay que, esto igual que el duelo, ¿no? Cuando ocurre un acto de violencia, que puede ser uno, digamos, de una vez, lo que hay después es lo que se llama un estrés postraumático, y esto requiere claramente una terapia que puede durar meses, hasta que la persona finalmente logra, primero, aceptar que ese hecho le ocurrió, lo hace suyo y lo da vuelta, es decir, viene la resiliencia. Pero ese es un trabajo de muchos meses cuando el evento es agudo. Si el evento es crónico es peor, porque es un daño que ha sido permanente y sobre todo en un niño, un adolescente y un joven. Si ese daño ha sido permanente, es muy difícil eliminarlo porque ha tomado todo su curso de vida, todo su desarrollo, todo su paso prepuberal a la pubertad, todo su tránsito de niño a adolescente, y es muy difícil, salvo que haya una terapia muy larga, ¿verdad? Con un equipo multidisciplinario, y lo más probable es que ese niño igual o esa persona quede con algún daño. Entonces, lo peligroso acá, ante la no pesquisa, es que las intervenciones que se pueden hacer pueden ser también insuficientes o pueden ser limitadas por un tema también de recursos, ¿verdad? Y no responder necesariamente a solucionar el problema. Y una persona que ha sido dañada es probable que siga, ya lo decía, dañando a otros. La violencia es como una réplica. En algún momento me tocó trabajar como voluntaria en un hogar de los jesuitas que protegía a las mujeres violentadas, violencia, digamos, intrafamiliar y sexual. Y al momento de compartir con ellas, uno escuchaba lo que les pasaba, estaban con sus guaguas y al momento de la 11 ir a tomar un té con un pan y estaban con los niños, ellas les pegaban a los niños. Y eso no es una cosa que uno puede decir que es culpable. Seguramente ella había tenido un padre maltratador, tuvo una pareja maltratadora y ahora ella veía que era normal darle un cachetazo al niño, gritarle, etc. Entonces, ¿se fijan cómo se va esto pasando a lo largo de la historia? Entonces, y eso a su vez genera problemas nutricionales, genera no control de las mamografías, no control sano de la persona. Me voy dejando de lado, me voy olvidando de mí misma, no me quiero a mí misma, nadie me ha querido, no he vivido la experiencia amorosa de sentirse querido, cuidado por alguien. Como no he vivido esa experiencia amorosa, obviamente, ¿cómo la va a replicar si nunca la ha vivido? Ese es el trasfondo más grande que hay en la violencia, la falta de amor, la no percepción de amor. Si yo no me siento amado, me siento una cosa que no sirve, que no vale de nada. Menos me voy a amar a mí mismo. Hay otra pregunta que también hace Nela Cabrera. Dice, ¿existe alguna entidad que fiscalice a entidades como el CENAME, a propósito de que tú lo planteaste, en el ámbito de la violencia ante los niños?
Bueno, ustedes saben, y ustedes que están en la mesa RAB, efectivamente, afortunadamente, estos temas están siendo cada vez más intersectorializados. Y además sabemos de que por todos los pactos que hemos firmado como país en derechos humanos, lo vimos recién en los casos que han ocurrido en Sename, lo hemos visto ahora con lo que ocurrió particularmente en el último caso que salió mediático en prensa, ¿verdad? Hay instituciones como la Defensoría de la Niñez, que son instituciones que fiscalizan y que denuncian, está el Instituto de Derechos Humanos, están los organismos internacionales, digamos que están desde fuera de alguna manera denunciando estos actos, pero además existen las instancias internas a través del INTERCET. Claro que hay que fiscalizar, claro que tienen que haber protocolos y comportamientos, digamos, ordenados, sobre todo en aquellas instituciones que tienen que ver con, que estamos custodiando, digamos, como Estado. Estoy hablando de las cárceles, los recintos penitenciales, hogares como Sename, los establecimientos de larga estadía de los adultos mayores, los hospitales, también los hospitales, todo lo que signifique institucionalización de los seres humanos, de las personas, sobre todo si están bajo la custodia del Estado. En hospitales hemos avanzado muchísimo, en hospitales. ¿Por qué razón? Bueno, y el doctor seguramente, digamos, Artaza también lo sabe mucho mejor que yo. Porque se generó la ley de derechos y deberes, el consentimiento informado, se generó la acreditación a través del régimen de garantía, se generó un proceso de mediación y la garantía de calidad. Por lo tanto, hay parámetros que miden el trato de los funcionarios del personal. No podemos tratarlo de la cama 1, sino que tenemos que hablar del paciente, tiene que estar bien identificado. No podemos hacerle ningún procedimiento sin que él lo autorice. Bueno, estos protocolos, yo creo que los hospitales han avanzado mucho en eso, en materia de salud, debiéramos también hacerlos extensivos a otras instituciones, digamos, que custodian personas que están bajo el Estado. Uh-huh. Sí, Marcela Nahuelpan pregunta también tu opinión respecto de qué sucede con los niños y niñas y adolescentes que son víctimas de violencia y que tienen una discapacidad cognitiva. Bueno, eso es dolorosísimo y muy grave. Claramente, porque si tienen discapacidad cognitiva, lógicamente su situación para dar consentimiento para cualquier cosa o su propia conciencia, eso es gravísimo, eso es delictual. Es decir, que existen casos, existen. El punto es cómo los pesquisamos. Muchos de estos casos han ocurrido a lo mejor durante muchos años y no nos hemos dado cuenta, y no solamente los niños, niñas y adolescentes, también en las personas de la tercera edad o los adultos mayores. Entonces, estos son casos que tenemos que ir, es tarea nuestra, pesquisar, evitar que haya denuncia, la sociedad tiene que denunciar, no le tengamos miedo a los reclamos de las personas y escuchemos a la sociedad civil también en esto, porque muchas veces, sobre todo en las instituciones del Estado, muchas veces nos sentimos como que no nos tienen que decir nada, porque todo lo estamos haciendo bien, vivimos a veces una lógica más de la defensa, de autodefender lo que estamos haciendo, pero nos falta muchísimo, sobre todo en esta materia nos falta muchísimo, hay mucha institucionalidad, la mesa RAB lo demuestra. Hay Ministerio de la Mujer, hay un Ministerio de Desarrollo Social, hay un Ministerio de Salud, hay Ministerio de Educación, hay Poder Judicial, etcétera, pero todavía tenemos mujeres asesinadas, todavía tenemos niños que están viviendo esta situación. Entonces, el evento que ustedes han hecho como universidad, lo que han hecho como facultad, nos permite reflexionar más respecto a todo lo que nos falta. No digamos que no hemos hecho nada, porque hay esfuerzos, pero todavía nos falta muchísimo. La sociedad está clamando eso, lo está clamando. Lo clamó en octubre del año pasado, ¿verdad? Y lo sigue clamando ahora. Sigamos escuchando ese reclamo. Uh-huh. Sin duda, sin duda. Claramente la clave está, ¿no es cierto?, también en el trabajo articulado y como bien tú señalas, esta experiencia de la mesa RAB desde la intersectorialidad, abordar diversas formas de intervención y diversos casos, por ahí pareciera que es la clave. Tamara Corbeto dice, yo creo que los equipos de salud en general estamos capacitados para el abordaje de las víctimas. El problema desde nuestra experiencia
son los carabineros, dice, quienes en general realizan una serie de trabas para llegar a la denuncia. ¿Qué opinas de eso, Nelly? Yo creo que, bueno, depende de dónde nos pongamos. Si nos ponemos en un servicio de urgencia o nos ponemos en un centro de salud familiar para efectos del rol que tenemos como equipo de salud. Pero ¿qué pasa? Claro, aquí es muy interesante la pregunta. Porque desde salud, a ver, desde salud, sobre todo los profesionales de la salud, los equipos de salud, estamos formados en las universidades, nos forman para cuidar, para sanar y para curar. Para eso nos forman. Nosotros estamos para cuidar al otro. El médico está para cuidarlo, para sanarlo, la enfermera también, el técnico paramédico también. No estamos formados para denunciar, no estamos formados para ver un delito. Eso lo hacen otras instituciones. Entonces, el rol nuestro es fundamentalmente escuchar, recibir lo que la persona está buscando en nosotros, acoger, sanar, ojalá hacer un diagnóstico y sanar y cuidar. Eso es. Lo tenemos los 7 años de medicina nos enseñan eso. El rol de la policía es otro. No podemos comparar el rol de la policía con el rol de salud. El rol de los fiscales es otro. El rol de los jueces es otro. El rol de, digamos, los abogados es otro. Entonces, lo que tenemos que hacer es complementar el trabajo. Efectivamente, puede ser que un médico o un equipo de salud tiene que mantener por ley derechos y deberes la confidencialidad. Si llega una mujer a un servicio de urgencia, toda golpeada, ¿verdad? Y dice que la violaron, y en ese minuto el médico, lo dirá más tarde el doctor Neira, yo creo, el médico tiene un protocolo para eso. Tiene que irse a una salita cerrada, tiene que escuchar lo que la señora le diga, escribir muy bien en la ficha clínica el relato, y eso tiene que hacerlo sin el carabinero al lado, por favor, porque ahí tiene que respetar la confidencialidad. Carabinero tiene otro rol. La mujer no va a narrar su historia con un policía allí. Es otro el rol, es un rol relevante, muy importante, pero aquí, antes que la denuncia, está el recabar la información, atender y contener. No nos vayamos a equivocar en eso. Son roles distintos y hay que saber mantener los roles y las distancias. En los servicios de salud tenemos ley de derechos y deberes, tenemos la confidencialidad como lo primero. La obligación de denuncia la tenemos, pero eso lo podemos hacer internamente, porque puede ser que la señora no quiera que se denuncie. Pero yo ya en la ficha clínica, si le pongo sospecha de daño por terceros, esto la institución tiene que informarlo al Tribunal de Familia o quien corresponda. Por ley también estamos obligados a hacerlo. ¿Me explico? Mantengamos la claridad de los roles, no confundamos los roles. Y nosotros en salud, nuestro rol nunca dejemos de perderlo. Gracias, Nelly. Bueno, han llegado bastantes preguntas. Lamentablemente ya estamos con los tiempos sobrepasados. Agradecemos ahí a Andrea Campos, que hace preguntas, Daniela Asqueria, Silvana Rojas, Ailín González y varias más. Así que vamos a dejarlas aquí al pendiente. Vamos a ver cómo las hacemos llegar a ti, Nelly. Probablemente puedes después, no sé, responder por escrito para que podamos acoger estas inquietudes de nuestros participantes, o tal vez también las podemos hacer a los expositores que continúen, porque puede ayudar a problematizar justamente los temas. Así que agradecemos a todos, pedimos disculpas por no poder dar todas al aire, porque sin duda el tema es interesante, llama, ¿no es cierto?, a poder reflexionar, y agradecemos la participación de la doctora Nelly Alvarado, quien nos iluminó en esta primera fase de este seminario con todo lo que ha sido su experiencia y su trayectoria. Gracias, Nelly. Te damos un caluroso saludo y esperamos poder después en otra ocasión conectar nuevamente para compartir ahí tu experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paula, y al doctor Artaza, que le vuelvo a transmitir mis cariños. No logro ver a nadie, qué pena, pero si hay preguntas, yo con mucho gusto me las puedes mandar si quieres a mi email o ahora y las contesto, porque como este seminario va a durar, si quieres se las mando a las personas que hicieron la consulta. Y felicitaciones a la universidad
por este precioso trabajo que están haciendo. Y sientan y cuentan con el apoyo de nuestro Departamento de Derechos Humanos y Género del Ministerio de Salud que ha creado el ministro Dr. Enrique París. Bien, pues, muchas gracias, Nelly. Según programa, tenemos ahora, entiendo, un breve receso